Capítulo 14. El mágico poder de la fe. En el poder de la fe está el secreto supremo. La fe es la llave al poder mental básico que convierte los conceptos en realidades. Las metas se alcanzan en forma que parece milagrosa, no obstante, utilizaremos tan solo fuerzas naturales que se encuentran a disposición de cualquiera. Hasta pueden causarse modificaciones físicas en el organismo por medio de una fe profundamente implantada. La clave para llegar a tener una buena cantidad de dinero consiste en un simple proceso de autosugestión. Concéntrese en lo que quiere y encontrará señales que irán mostrando el camino. Las fuerzas de la evolución humana han sido colocadas bajo el dominio del hombre, y por ello usted puede controlar su evolución personal para llegar a ser mejor y prosperar. Todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Por favor, lea una vez más esta afirmación, pero despacio. Todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Si esto mismo se lo hubiésemos dicho al principio del libro, se le habría hecho algo más difícil de creerlo. Pero ahora ya conoce usted muchos de los patrones de éxito y fracaso, de felicidad e infelicidad, de agitación espiritual y paz espiritual. Por eso, ahora que lee usted, todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Sabe bien que la idea de realización que acarrea la realización misma es una grandiosa prerrogativa humana. Todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Este es el secreto supremo. Y es perfectamente cierto, si cree usted que llegará a poseer una gran fortuna, tenga por seguro que la poseerá. Es perfectamente cierto si cree usted que llegará a tener paz espiritual, la tendrá junto con todos aquellos beneficios inherentes a ella. Todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Este es el secreto que se conoció en otras eras, este es el secreto que gobierna las realizaciones de hoy en día, este es el secreto que seguirá al hombre en su ruta a las estrellas. Este es el secreto de todos los tiempos. ¿Qué queremos decir al hablar de creer? Con desearlas no se consiguen las cosas, dice un viejo proverbio. Y es muy cierto, porque conviene recordar que un deseo no es una convicción. El deseo tiene lugar en la superficie de la mente. Yo deseo se suele empezar a decir, agregando a esas palabras cualquier capricho que espolee la fantasía, a saber, $1.000.000 que le caigan a uno como llovidos del cielo o bien ser capaz de volar con solo agitar los brazos. Un deseo no se encuentra limitado por las fuerzas naturales. Pero este hecho obvio no es la principal diferencia entre deseo y convicción o fe. La fe se origina en las profundidades de la mente. La fe se convierte en parte integrante del propio ser. Por esto, cuando existe una fe profunda, pueden ocurrir cambios en las secreciones glandulares y el contenido del torrente sanguíneo, obrándose otras mudanzas físicas que la ciencia médica no puede explicar. Repito que, cuando se tiene fe en algo, eso irradia una longitud de onda desconocida desde las profundidades de la mente propia, para alcanzar las profundidades de otra mente, lo cual explica una buena parte de la fuerza de la personalidad, y muchas otras cosas a las que se han fijado las etiquetas más absurdas. Es la creencia en una causa, mucho más fuerte que el deseo de conservar la vida, lo que hace que haya personas que prescindan hasta del instinto de conservación. Es la fe la que funda religiones, sustenta naciones, está por detrás de todo lo que se ha hecho en el mundo. La fe, insisto, es parte de usted, por tanto, usted puede realizar lo que cree. Más aún cuando se posee una fe constante, verdaderamente constante, se vive de cierto. Consciente y subconsciente. Como alguien lo expresó, la mente consciente nos da pensamientos que conocemos. Por ejemplo, cuando se quiere uno poner los zapatos, escuchar la radio y conocer el pensamiento consciente, se actúa de acuerdo. Por otra parte, no hay por qué pensar que no puede uno calzarse o encender el receptor de radio, si así lo desea y tiene pleno disfrute de sus movimientos. Pero supongamos que haya alguna razón para no encender el receptor. Imaginemos que es el momento en que un cierto programa puede ser escuchado y que el gobierno es tiránico, por lo cual ha establecido penas para aquellas que escuchen la emisión. Además, se sabe que ni siquiera puede sintonizarse la estación en forma privada, porque hay sospechas de que existen espías en casa. ¿Encenderá usted o no el aparato? Eso dependerá en gran parte de su mente subconsciente. Porque no es en la mente consciente donde somos temerosos o valientes, sino en algo más profundo. El subconsciente será quien dé órdenes al consciente, las cuales serán desconocidas para usted, y en el segundo surgirá entonces un pensamiento,
este sí conocido para usted, el cual podrá ser. No lo hagas, porque terminarás en la cárcel, o bien afirmaré mi libertad de escuchar lo que me plazca, cualesquiera que sean las consecuencias, o quizás una transacción en los siguientes términos. Voy a ser si ese fisgón del cuarto amueblado en el piso superior está allí y, en caso negativo, encenderé la radio. Pero llevemos esto un paso más adelante. Supongamos que usted dice en su conciencia, encenderé la radio a las 9 en punto, sin importar lo que me ocurra. Pero esto no pasa de ser un simple deseo, no una convicción, mientras que en la subconsciencia se asila un miedo que propende a que no se encienda la radio. Entonces, la mente subconsciente aducirá toda especie de evasivas y excusas al consciente. De algún modo, usted procurará llegar tarde a casa, o entrará corriendo a la hora precisa de la emisión, pero accidentalmente tropezará con la mesa sobre la cual se encuentra el aparato, haciendo caer este al suelo, donde se hará pedazos. Desde luego habrá sido un verdadero accidente, ya que su conciencia estará segura de que lo fue. O tal vez usted se comprometa a hacer algo precisamente a la hora del programa y luego recordar en forma abrupta, cuando su subconsciente le permita recordarlo conscientemente, que esa era la hora de la emisión y, a continuación, usted se vituperará por haber contraído un compromiso para esa misma hora. No quisiera que usted creyera ver en todo esto una falta de sinceridad, ni una implicación de que ninguna consideración podría ser más fuerte que el derecho a encender el receptor. No, lo que hay que hacer, es verlo con mirada amplia. La mente subconsciente es el amo escondido. Es probable que esto lo haya experimentado más de una vez al decir que no hará determinada cosa por ir en contra de sus principios. Un auténtico principio es la firme convicción que es parte integrante de uno y, por supuesto, algo sumamente útil y necesario. La mente subconsciente es el amo escondido y da órdenes al consciente. Pero el subconsciente, como ya debe saberlo usted después de leer las páginas precedentes, es un tipo especial de amo. Suele entrar en pláticas con uno, por decirlo así, y discutir la posibilidad de modificar algunas de sus disposiciones, cancelar otras, o sustituirlas. Decida, pues, la fe que usted quiera, plántela con firmeza en su subconsciente, y éste procederá a ordenar al consciente que se comporte de acuerdo con esa convicción. Deje que su fe incluya el concepto de realización, y su mente subconsciente encontrará los medios para que se verifique dicha realización que, si se basase en la fuerza de un mero deseo, no llegaría nunca a cristalizar. Ya podrá usted interpretarlo como, buena suerte, y, coincidencias afortunadas, pero la realidad será que sus sentidos se han agudizado en dirección a la realización querida, mediante un poderoso afluir de energía y recursos, un sintonizar con otras mentes cuya ayuda de otro modo habría sido desaprovechada, y otros aspectos más. La verdad es que no existen palabras para expresar lo que es el poder de la fe. Todo lo que se requiere es que usted sienta que la fe le impulsa hacia la meta de realización que se fije, y sabrá entonces que una fuerza irresistible está a su disposición. Existe un límite para lo que puede realizar la fe. Si lo hay, nadie lo ha visto. A menudo he dicho que en ocasiones podemos valernos de fuerzas existentes más allá de nuestros sentidos ordinarios. Aclaro que no se trata de fuerzas sobrenaturales, sino naturales que apenas estamos empezando a entender. La fe sembrada en lo hondo del subconsciente contribuye poderosamente a conseguir la ayuda de esas fuerzas invisibles. Una vez cuando era yo un niño, padecí fiebre tifoidea, la única enfermedad seria que he tenido en mi vida. Estuve muy mal durante semanas sin que me ocurriera ninguna mejoría. Al fin, según me manifestó mi padre años más tarde, caí en estado de coma. Los dos médicos que habían estado a verme le dijeron a mi progenitor que no había nada que hacer, que mi fin era solo cuestión de horas. Entonces mi padre se fue al bosque. Allí cayó de rodillas y oró a otro médico infinitamente más poderoso que los de la tierra. Mediante esta plegaria generó una fe poderosa, abarcadora de todo, de que yo acabaría sanando. Permaneció de rodillas, rezando una hora o más, y al final una gran paz descendió sobre él, esa paz de espíritu que es la condición indispensable para que la mente pueda trabajar a pleno rendimiento. De repente, como surgido de la nada y más allá de toda duda, supo que yo iba a curar. Yo no sé dónde pudo ser oída la oración de mi padre, ni si fue escuchada, ni tampoco si. El mero hecho de orar le dio la concentración y el elemento intensificador que es factor de la implantación de una honda fe en el subconsciente, pero lo que sí sé es que, cuando volvió a casa, me halló sentado, cosa que no podía hacer un par de horas antes. Sí,
estaba sentado y pidiendo agua, habiéndose, quebrantado, la fiebre que padecía, como solía decirse en aquellos tiempos. Otra generación, otra meta. He tenido el privilegio de ver en mi propia generación y con mi propio hijo cómo una fe profunda puede hacerlo, imposible. Cuando mi hijo Blair nació sin orejas y sin las partes vitales del equipo orgánico auditivo, concebí la idea de que él llegaría a oír. Pero antes permítaseme hacer una breve enumeración de las dificultades que se nos presentaron a Blair y a mí, los improperios de que fuimos objeto por no permitirle aprender a expresarse con los dedos, los intentos de hacer naufragar su vida haciéndole consciente de su defecto, etc. Pero a pesar de todo, yo sabía que la mente subconsciente podría obrar maravillas para establecer la salud y el apropiado funcionamiento del órgano, cuando se la sabe condicionar. La mente subconsciente a menudo sirve como una especie de centinela que guarda la entrada del subconsciente. Por ello, cuando decimos, un hombre convencido a la fuerza sigue profesando sus mismas opiniones anteriores, es verdad, porque dicha aceptación fue solo consciente, quizás un mero aplacamiento, pero no un cambio de órdenes subconsciente. O bien en circunstancias especiales nos vemos llevados por la corriente y no actuamos como solemos, pero más tarde volveremos a nuestro modo de ser ordinario, porque no existió una impresión lo bastante profunda. En ocasiones, el hipnotismo parece soslayar a la mente consciente, tratándose de cierto tipo de personas. Pero hay un medio mejor y menos arriesgado para saltar sobre la barrera del consciente e implantar instrucciones en el subconsciente, donde serán absorbidas y devueltas más tarde. Dicho medio consiste en dar órdenes a una persona dormida. La mente consciente duerme, pero la subconsciente no. Estudios recientes apuntan a la existencia de ciertas fases en el sueño, en las que la mente es más receptiva que en otros, y me llena de satisfacción que ahora se investigue esa técnica. Tal vez haya yo perdido algunos de los esfuerzos que hice en el caso de mi hijo, pero dichos esfuerzos fueron tan constantes y respaldados por tanta fe, que consiguieron lo que muchos afirmaban que yo nunca llegaría a lograr. Le hablaba a mi hijo mientras dormía. Me dirigía a su mente subconsciente y le decía lo que yo esperaba. Además, se le proporcionó estímulo a su sistema nervioso mediante ajustes quiroprácticos. Siguiendo este método, induje a la naturaleza a formar un juego adicional de nervios auditivos desde el cerebro de Blair hasta las paredes internas de su cráneo. Claro que no le crecieron las orejas, pero alcanzó una capacidad de oír equivalente a alrededor de un 65% del nivel normal, y con ello todos nos dimos por satisfechos. Algunos pueden calificar lo ocurrido de milagro, pero yo más bien lo denominaría una demostración del enorme poder de las fuerzas naturales. Se me preguntará cómo a mi hijo le es posible oír, y a esto puedo contestar que a través de una transmisión o conducción del tejido óseo hasta llegar el sonido a los nuevos nervios por dentro del cráneo. Ahora sabemos que algunos de los nuevos dispositivos transistorizados para oír, se basan en la conducción por el hueso. Puede perfeccionarse el método. Mi método dio resultado, pero requirió de la ayuda de una persona dedicada que velara varias horas por las noches. Más tarde experimenté con un gramófono que repetía un mensaje grabado cada 15 minutos, conectado a un instrumento auditivo, colocado bajo la almohada del durmiente. Yo mismo he recibido beneficios positivos de ese mecanismo. Sabemos, también, que dispositivos semejantes se venden al público. Estos artefactos se han visto beneficiados por los modernos adelantos en la grabación y transmisión del sonido, pero su principio es el mismo. Al mismo tiempo, he tenido conocimiento de investigaciones efectuadas recientemente en el campo de la técnica para la enseñanza durante el sueño, las cuales apuntan algunas de las dificultades con que pueden toparse las personas que recurran a ellas. Primero que todo, no es suficiente el solo artefacto. Porque es requisito indispensable que haya una convicción de que la mente subconsciente puede recibir mensajes mientras la consciente duerme. Una mente escéptica tal vez no obtenga ningún beneficio de los mensajes. Por otra parte, una mente llena de miedo o sentimientos de inferioridad, o de ambos, pronto llegará a la conclusión de que el aparato es muy dificultoso de usar. Luego vienen aquellas personas cuyo sueño se ve tan afectado por la existencia de un mecanismo junto a su cama, que sus mentes conscientes nunca quedan fuera de acción. Es probable que pudieran condicionarse a dormir, con máquina o sin ella, pero sospecho que la mayoría estaría ansiosa de devolver el dispositivo dentro del tiempo límite de su garantía. Hay también quienes se esfuerzan por negar todo beneficio que obtengan mediante la enseñanza durante el sueño. El mensaje dirigido al subconsciente,
mediante la grabación gramofónica o de otro tipo, requiere de tiempo para echar raíces, por así decirlo, en la multitud de celdillas cerebrales. Pero esto no se llevará a cabo si se permite que la mente consciente, en las horas de vigilia, albergue pensamientos negativos, por ejemplo el recuerdo de algún fracaso, o la preocupación exagerada de lo que otras personas pueden pensar de determinado curso de acción y cosas semejantes. Para terminar, diré que mi experiencia es que los mensajes grabados deben ser reforzados cuando el individuo se encuentra en estado consciente, perfectamente despierto. Debe memorizar los mensajes dados por la noche, los cuales, desde luego, no tendrán otro espíritu que el de persuadir de lo que debe realizarse, prescindiendo de cualquier acumulación de impedimentos imaginarios. Debe repetir estos mensajes por entero positivos y concentrados, muchas veces al día, para que su mente consciente se acostumbre a ellos, y a través de un acondicionamiento reiterado, pueden pasar a su subconsciente. El método de aprender mientras se duerme puede llegar a un grado de perfección tal que abra grandes perspectivas al perfeccionamiento del individuo. Pero desde ahora puede ser de suma utilidad y hago hincapié en el mismo más bien como una ilustración de la forma en que el subconsciente puede y quiere aceptar órdenes que seguramente le servirán a usted de guía llegando hasta el punto, como ya lo he relatado, de causar mudanzas admirables en el organismo. El presente libro enfatiza el hecho de que cada uno de nosotros lleva en su interior los medios de forzar la propia grandeza. Conociendo el secreto supremo, lo que la mente humana puede crear, la mente humana lo puede realizar. Usted sabe bien que posee lo único que se requiere para aprovecharlo, la mente, además de ese otro ingrediente indispensable, un mundo repleto de riquezas y palpitante de oportunidades. Utilice ambos factores. El arte de la autosugestión. En Cleveland vive un hombre que vale alrededor de $10 millones. Hizo esta fortuna instalando primeramente unos receptores de televisión en los supermercados, para hacer llegar a los compradores unos programas especiales que emitía precisamente en el punto de compra. Esto no requirió de nuevos inventos o de introducir un nuevo estilo de vida en las familias. Tampoco exigió la inversión de una suma o de una situación especial, ya que dicha persona, su nombre es Art Model, empezó como trabajador de astilleros navales. Lo único que se necesitó fue una idea e impulsarla perseverantemente hasta verla realizada con toda felicidad. Decía Vicker, de Cincinnati, es menester creer con tal firmeza que se puedan superar las dudas de los demás. Él mismo creyó que un material pastoso que solía utilizarse para limpiar el papel para resistir paredes podría gustar a los niños, y a sus padres, como pasta no viscosa para modelar. Hubo quienes trataron de hacerle desistir, argumentando que estaba en un error. Lo cierto es que llegó a tener un negocio que le produjo $4 millones al año. Al igual que Henry Ford y Thomas A. Edison, estos triunfadores de hoy creyeron y realizaron. Su fe les mostró el camino al éxito. Lo mismo ocurrió en el caso de Colón. Y tal fue el caso de Pablo de Tarso. Lo mismo puede ser en el caso de usted. El arte de la autosugestión es completo en sí mismo. En un instante se capta. Primero debemos preguntarnos, ¿qué es lo que quiero? Esta no es una cuestión para contestarse a la ligera. ¿Qué es lo que usted quiere? También en este caso le proporcionaré una lista de propósitos que le ayuden a reflexionar. Mejoría de la salud general. Mejoramiento de algún factor funcional o de salud específico. Curación de un mal hábito. Abolición del miedo. Capacidad de transmutar la energía sexual. Capacidad de hallar el compañero adecuado para el matrimonio. Reducir o ganar peso. Capacidad para quebrantar costumbres inveteradas o modos de vida anticuados. Habilidad para ganar a otros a la propia manera de pensar. Orientación interior en la elección de carrera o negocio. Dinero. Otras. Tan pronto como haya precisado lo que desea, se encuentra listo para promulgar su realización. Pero para ello se necesita contar con un objetivo principal definido, ya que una concepción mental vaga es poco menos que un mero deseo. Decida hacia dónde dirigirse, porque solo entonces percibirá las señales que marcan la ruta a seguir. Sé que usted quiere hacer dinero y confío en que este aspecto lo considere como una de las formas que hay de riqueza, pero, como ya lo he señalado, una forma de riqueza que nos ayude a alcanzar otras. Las posibilidades son de que usted se incline sin más a considerar el dinero como su meta. En este caso, examinemos primero esta meta como prototipo que ilustre el método de la autosugestión. ¿Cuánto dinero quiere usted llegar a tener? Seguramente recuerda usted los casos de W. Clement Stone y otros,
que fijaron cifras específicas como su meta de ganar dinero y efectivamente las alcanzaron. Ninguno de ellos dio cabida en su mente a las dificultades que podrían presentársele en el camino, ni a la posibilidad de una competencia amenazante. Tuvieron fe en que harían dinero, y eso fue todo. Ahora pasaré a exponer el método de la autosugestión, orientado a conseguir la suma de dinero que usted necesita. Consta de 6 pasos que estimulan la mente subconsciente. Método de la autosugestión de 6 pasos que estimulan la mente subconsciente. Primero, elija un lugar tranquilo en el que pueda estar solo a salvo de interrupciones. Muchos han encontrado que en los momentos que preceden al sueño es cuando su mente está más receptiva. Cierre los ojos y repita en voz alta, prestando atención a sus palabras, la cantidad de dinero que proyecta ganar, el tiempo límite que se ha fijado a usted mismo para lograrlo, y una descripción del servicio o mercancía que piensa usted prestar o vender a cambio de dicho dinero. Segundo, escríbase eso mismo. Si lo desea puede usted hacerlo antes. Escríbalo cuidadosamente y en forma detallada. Memorícelo. Cuando se recoja en su tranquilo refugio, repítase el objetivo, palabra por palabra, tal como está escrito. Quizá quiera modificar alguna que otra palabra a fin de hacerlo más específico. Agregue una afirmación en el espíritu de la que sigue, pero empleando sus propias palabras. Creo que llegaré a ganar esta suma de dinero. Mi fe es tan grande que desde ahora puedo ver con claridad el dinero ante mis ojos y que lo tomo en mis manos. Sé que existe y que aguarda su transferencia a mí en pago de mis servicios prestados con toda honradez, y con la capacidad y diligencia de que soy capaz. Hay un plan mediante el cual este dinero, especifíquese la cantidad, pasará a mi poder estipúlese el plazo. Mi mente percibirá dicho plan y me impulsará a realizarlo. Ahora, visualícese prestando el servicio o entregando la mercancía de que se trate. Imagínese recibiendo el pago. Esto es importante. Tercero, colóquese una copia escrita de su declaración, donde pueda verla mañana y noche. Léala al levantarse. Vuélvala a leer antes de retirarse a dormir. También puede llevarla consigo y leerla varias veces al día, pero lo que sí importa mucho es leerla justo al levantarse y acostarse. Mientras se lee, visualícese ejecutando las acciones que le harán ganar la fortuna que propugna. Procure sentir el dinero en sus manos. Sienta con sensación. Porque el mero recorrer con la vista lo escrito, o decírselo a usted mismo, no será de ningún valor a menos que vaya acompañado de una verdadera carga emocional de deseo. Es cosa bien conocida que, el subconsciente sabe menos de razones que de emociones. Cuarto, ponga a trabajar el principio de la mente maestra. No siempre es posible constituir un grupo mente maestra de acuerdo con las especificaciones dadas en el capítulo precedente y, en realidad, es mejor no hacer nada en ese sentido, que hacerlo mal. Pero usted puede utilizar bien como quiera la norma cambiando impresiones con las personas adecuadas. Estas serían aquellas que le pueden ayudar, o lo que sería mejor, a quienes usted pueda ser de ayuda. No lo olvide, si usted va a ver a un banquero para que le ayude a financiar su negocio, al mismo tiempo usted le está ayudando a él a ganar dinero. Otra cosa que no hay que echar en saco roto es el hecho de que más de un banquero de esos catalogados como fríos, se han transformado en bien dispuestos al ver la confianza, convicción y entusiasmo en el solicitante de crédito y han hecho bien. Mientras más sean las personas con quienes hable, más cerca será la información que reciba. A mayor saber de ellos, mayor saber de usted. Pero debe tener cuidado de escoger a las personas apropiadas. Porque llegará a tropezar con alguno o algunos cuya mente sintonice con la suya. Al hablar con una persona así es un poderoso tonificante de los impulsos subconscientes con que usted cuente para la realización de sus objetivos. Quinto, cuando las circunstancias favorables para la realización del plan surjan, aprovéchelas. Usted intuirá cuáles son. Porque el subconsciente es como una porción de tierra fértil propicia a que crezca en ella cualquier semilla, sea de maleza o de fortuna. Por medio de la autosugestión es factible impedir el acceso de hierbas malas a las semillas. Cuando la semilla de la fortuna cae en el hueco del subconsciente, germina según la atención que se le preste. No permanezca sentado mano sobre mano esperando a que aparezcan las circunstancias favorables para la realización de su plan. Cabe que no sepa en dónde estará el negocio a emprender, pero en tanto que este dato surge en su atención sintonizada, muy bien puede ir estableciendo contactos con fuentes de aprovisionamiento,
aprendiendo más acerca del negocio que se desea y abasteciendo la mente con todo lo necesario para la realización de lo proyectado, de mil diversas maneras. Recuerde cómo fue que los editores se acercaron a mí cuando más los necesitaba. Sexto, una vez que posea usted un plan bien madurado que abarque cada uno de los detalles necesarios, póngalo por escrito. Léalo de mañana y de noche. Adhiérase fielmente al mismo, pero esté preparado para modificarlo si las circunstancias lo aconsejan. Esté seguro de que su espíritu no oscilará en forma constante pasando de una alternativa a otra. Porque su subconsciente seleccionará dichas alternativas de una manera efectiva para mostrarle lo que tiene que hacer para alcanzar su meta. Su subconsciente seleccionará las alternativas necesarias de una manera efectiva para mostrarle lo que tiene que hacer para alcanzar su meta. Muy bien podría consignar la fe como un séptimo factor de autosugestión, pero resulta que la fe lo absorbe todo. En otro de mis libros se la llama químico en jefe de la mente. Al fundirse con el pensamiento, se convierte en el ingrediente perfecto del auténtico creer subconsciente. Al volverse la fe parte integrante del ser, puede decirse que irá siempre aparejada a toda fórmula o mensaje que se repita a usted mismo. Porque llega a ser parte del propio carácter, de la propia personalidad. La fe ayuda a dotar de emoción a los pensamientos, llevándolos más allá del poder de la razón hasta otro dominio del ser mental, en donde los pensamientos se transforman en su equivalente físico. Ahora, con su sentimiento de fe, lea de nuevo los 6 pasos de la autosugestión. Un nuevo enfoque de lo que es la mente y el cuerpo. El secreto supremo es, todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Tan válido como esto, sería decir, lo que la mente crea, esa misma mente lo puede realizar, pero ahora quiero subrayar el poder de la mente humana. Ninguna otra criatura viviente puede dominar su mente como el hombre, lo mismo que sentir y explorar sus potencias, así como hallar modos para aumentar dichas potencias hasta un punto que casi sobrepasa la imaginación. Usted está acostumbrado a ser hombre. Haga una pausa para reflexionar en lo que significa serlo. El Dr. Pierre Lecomte Dunois es uno de los grandes comentadores modernos del hombre y su mente. Tengo señalado un pasaje de su estupendo libro intitulado Human Destiny, El destino humano, que suelo mostrar con gusto a quienes no conciben cómo la mente puede curar al cuerpo. Dice dicho pasaje. El cuerpo humano consta de entidades diferenciadas que reciben el nombre de células, cada una de ellas dotada de propiedades por completo distintas. Entre ellas se encuentran esas plebeyas, prolíficas y ordinarias, las fibroblastos, las químicas independientes del hígado y la médula, esas otras que obedecen las órdenes transmitidas por el cerebro y el sistema nervioso, y que saben cómo elaborar en forma instantánea, en la punta de los nervios, la acetilcolina que contrae los músculos y la adrenalina que los distiende. Existen también las células nobles, las piramidales del cerebro, que viven en orgullosa esterilidad y nunca se reproducen a sí mismas. Están las nerviosas, que transmiten órdenes y reacciones, asimismo otras que defienden, otras que protegen, y otras que curan. De la coordinación del todo, emerge la personalidad autónoma del hombre. Esta breve descripción apenas si toca al estupendo grupo de factores de que dispone el hombre en el conjunto de su cuerpo y cerebro para la proyección y utilización del poder del pensamiento. Constituye un reproche importante contra los sistemas educativos que privan en el mundo el hecho de que la mayoría de las personas que vienen a la Tierra, vivan su vida sin percatarse de ese poder y del hecho de que sus vidas son hechas o deshechas por causa de ese mismo poder. Pero, lo que es peor, se nos enseña todo linaje de cosas y rara vez cómo utilizar nuestra mente para la consecución de la única, indispensable forma de riqueza, la paz del espíritu. Es también una pena que los que profesan una religión se preocupen tanto por aprender a prepararse un lugar en el cielo, y tampoco a prepararnos para vivir próspera, pacífica y felizmente en este mundo, ahora mismo. Constituye un balcón para nuestra civilización el hecho de que una enorme mayoría de las personas mantenga casi toda su fuerza mental centrada en sus temores más que en los conceptos y profundas creencias que justamente pueden proporcionarles lo que quieren, no aquello que tanto temen. Todo hombre puede sobreponerse. El Dr. Dunois señala con dramatismo el poder del ser humano para trascender sus limitaciones y extender sus potencias. Todos tenemos un papel que representar. Pero solo lo representaremos bien a condición de esforzarnos por hacerlo mejor, de superarnos. Es este esfuerzo el que constituye nuestra participación personal en el proceso evolutivo, nuestro deber si tenemos hijos. Habremos colaborado en una medida modesta, estadística, pero a menos que desarrollemos nuestra personalidad,
no dejaremos traza en la auténtica evolución humana. Nota, las cursivas son mías. Salta a la vista que el Dr. Dunoui reconoce la importancia de que cada individuo ejerza su privilegio de seleccionar sus pensamientos, a efecto de crecer en un sentido mental y espiritual, porque sigue diciendo. El ser inteligente, dice Bergson, lleva dentro de sí lo necesario para superarse. Se impone que lo sepa el hombre y es de todo punto necesario que trate de aprovecharlo. El incomparable don del cerebro, con sus admirables poderes de abstracción, ha dejado sin efecto los lentos y en ocasiones morosos y torpes mecanismos empleados por la evolución hasta ahora. Gracias tan solo al cerebro, el hombre, en el curso de únicamente 3 generaciones, ha conquistado el espacio, mientras que se necesitaron centenares de miles de años para que los animales alcanzaran ese mismo resultado a través del proceso de la evolución. De igual modo, gracias al cerebro, el alcance de nuestros órganos sensorios se ha visto multiplicado en millones de veces, mucho más allá de los sueños más atrevidos. Hemos acercado la Luna hasta casi 50 kilómetros de nosotros. Dunoui es un autor moderno, pero salta a la vista que requiere que se ponga al día. Vemos lo infinitamente pequeño y lo infinitamente remoto, escuchamos lo inaudible, hemos empequeñecido la distancia y dado muerte al tiempo físico. Hemos esclavizado las fuerzas del universo, aun antes de que hayamos tenido éxito en comprenderlas bien. Nos ha sido posible ridiculizar los métodos, tediosos y prolongados, de experimentación utilizados por la naturaleza, porque ésta al fin logró producir su obra maestra en forma del cerebro humano. Pero las grandes leyes de la evolución todavía se encuentran en actividad, aun cuando la adaptación ha perdido toda la importancia, por lo menos en lo que a nosotros toca. Ahora nos corresponde la responsabilidad de que la evolución siga avanzando. Somos libres de destruirnos a nosotros mismos si malinterpretamos el significado y finalidad de nuestras victorias, y somos también libres de marchar hacia adelante, de prolongar la evolución, de cooperar con Dios si percibimos el significado de todo ello, si nos percatamos de que solo puede lograrse a través de un esfuerzo decidido hacia el desarrollo espiritual y moral. Paz mental y poder mental. Como lo que se realiza en la vida depende primeramente de lo que se conciba en la mente, y esto a su vez depende antes que todo de una convicción honda, interior, fundada en el subconsciente, es fácil ver que la vida depende de la capacidad de crecer. Claro que los procesos mismos de la vida no dependen de esta capacidad, porque el Eterno ha proveído para que la suprema consecuencia de la evolución, el hombre, viva sin que ni siquiera se percate de ello. El palpitar del corazón, el bombeo de los pulmones, los procesos de la digestión y otras funciones vitales son manejados por una porción del cerebro que, a su vez, cuida de sí misma. Pero, por encima de todo, el hombre aspira a un constante perfeccionamiento. Aspira, sí, y alcanza las cumbres de sus aspiraciones. Llegado a una meta, distingue lejanas cumbres que le esperan en el horizonte, y hacia ellas se encamina, siempre ansioso de escalar. Y después de esas cumbres habrá otras, y otras más. Es un hecho significativo que los filósofos siempre hayan reconocido el poder de la mente tranquila, serena. Esto no quiere decir que esté vacía de aspiraciones. Más bien se designa así a la mente que puede contener, juzgar y evaluar las más elevadas formas de aspiración. La mente tranquila no es exclusiva propiedad de la persona que no participa en los negocios y actividad del mundo, ya que algunas de las mentalidades más serenas y llenas de paz son precisamente de las más ocupadas. Me permito insistir en que el lector tenga muy presente que, al hablar de paz, nos referimos a una paz interior como un núcleo tranquilo alrededor del cual todo gira, como la inmensa turbina que hace un trabajo útil y pleno de energía, pero que toda ella gira alrededor de un pivote inmóvil en su centro. Una mente en paz es aquella susceptible de pensar en grande. ¿Por qué no lleva dentro de sí conflictos inconscientes que puedan entorpecer o invalidar al consciente y en consecuencia a la acción consciente? La mente en paz es libre, su poder, ilimitado. Apoye sus grandes convicciones en la base de una paz interior y entonces serán en verdad grandes, susceptibles de realización. No cualquiera las podrá realizar quizá, sino solo quien sepa que la paz de la mente y el poder de la mente son una misma cosa. ¿Quién dice que haya algo que no puede hacerse? ¿Qué grande realización tiene a su favor ese tal, para que tenga derecho a emplear la palabra imposible? Revisión del capítulo 14. Todo lo que una mente crea, la misma mente puede realizarlo. Este es el secreto supremo, el sempiterno secreto fundamental de los esfuerzos del hombre para controlar su destino. Si se concibe la idea de un gran paso hacia adelante en la vida,
hasta integrar una honda convicción subconsciente, dicha convicción será el cimiento de la realidad. Un simple deseo no logrará nada, porque no llegará a penetrar a lo más profundo de la mente, pero la auténtica convicción se convierte en parte del ser. Consciente y subconsciente. La mente subconsciente es el jefe oculto. Aun cuando la mente consciente dirige las acciones conscientes, la subconsciente dicta el patrón de las mismas. Si subconscientemente usted teme hacer una cosa, es posible que elabore toda clase de pretextos y evasivas que le impidan ejecutarla. Pero también sabemos que es factible convencer al subconsciente de que cambie sus consignas y con ello el rumbo de la vida. La mente subconsciente es sede de toda convicción profunda que constituye la guía constante del individuo. El subconsciente no reconoce límite a su poder. La utilización adecuada de la mente subconsciente nos pone en relación con las fuerzas que trascienden a los sentidos ordinarios. Los pensamientos pueden ser transmitidos a la mente subconsciente de una persona dormida, soslayando la vigilancia de la mente consciente. Este es el secreto de las en apariencia milagrosas curaciones. Los métodos de aprendizaje durante el sueño son susceptibles de perfeccionamiento para abrir nuevos horizontes al poder mental. La autosugestión y el éxito de usted. Sabiendo lo que una mente humana puede crear, la misma mente lo puede realizar, es fácil deducir que una convicción profunda abre inmensos horizontes a la oportunidad. A efecto de conseguir lo que se quiere, es menester concentrar la convicción en un propósito definido y principal. El dinero es una meta que debe ser considerada con buen criterio, constituye un objetivo aceptable y definido. Las técnicas de la autosugestión tienen que enfocarse a la cantidad precisa de dinero que se desee y a los medios de los cuales se valdrá usted para conseguir llegar a dicha suma. La paz de la mente y su potencia van tomadas de la mano, y la mente que se encuentre en paz es la más capacitada para las grandes concepciones, las grandes convicciones y el disfrute de las mismas cuando se convierten en sólidas realidades.